Chapa, Yandeyarata Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra lección, pronombres personales, hoy tenemos la tercera clasificación. Quiero que me atiendan. La she o la número 3. Terarangüete muy baja, bojasapure varamo. Significa pronombre personal como complemento indirecto. Concepto. Umi abaite, primera, segunda, tercera begua, y paputein, tera, y papuetaba, o juputuba y yukewibe, nieteba. Omba embojasa uva, rembiapo, nieyoayupe. ¿Qué significa pronombre personal como complemento indirecto? Es la que recibe indirectamente la acción del verbo en la primera, segunda y tercera persona del singular o plural. Tenemos paputein, que es singular. Los pronombres personales como complemento indirecto son sheve, debe y chupe, chupé. Sheve, primera persona. Debe, segunda persona. Y chupé, chupé, tercera persona. Sheve significa me, a mí. Debe significa te, a ti. Y chupé, chupé significa se, a él, a ella, le, la. Tenemos 3 en el singular. Papueta, plural. Los pronombres personales como complemento indirecto. En el plural tenemos ñandebe, orebe, PM y chupecuera, chupecuera. Ñandebe, primera persona. Orebe, primera persona. PM, segunda persona. Y chupecuera, chupecuera, tercera persona del plural. Ñandebe significa a nosotros, nosotras, nos. Orebe significa a nosotros, nosotras, nos. PM significa a vosotros, vosotras, a ustedes. Y chupecuera, chupecuera significa a ellos, a ellas, les, las. En total tenemos 7 pronombres personales como complemento indirecto. Ejemplos. El primer ejemplo que tenemos, la primera oración. Kame ogueru chupe jamón. La traducción es Carmen trajo a él jabón. En esta oración, el pronombre personal chupé, que es la tercera persona del singular, recibe indirectamente la acción del verbo. Y se debe hacer la siguiente pregunta. Mábape, abape. Y vamos a hacer. Kame ogueru, bae, jamón. Mábape, abape, chupé. Chupé es el pronombre personal como complemento indirecto que debe ir acompañado del complemento directo, en este caso jamón. Nos vamos a la segunda oración. Ñanderu oyogua ñandebe ao. La traducción sería nuestro padre nos compró a nosotros ropas. Y hacemos la siguiente pregunta. Ñanderu oyogua bae ao. Mábape ñandebe. Ñandebe es el pronombre personal como complemento indirecto y corresponde a la primera persona del plural. Nos vamos a la tercera y última. Debe nerenoi Isabel. La traducción es a ti te llama Isabel. Isabel. Bae nerenoi. Mábape. Debe. Debe es la segunda persona del singular. Es el pronombre personal como complemento indirecto. Así termina nuestra lección de hoy. Pecha mojeju ame combo epu. Ya yo ya bebé.